Doctor Gustavo Camacho Guerrero. Atención de lunes a sábado de 9 a 6 de la tarde. Contamos con atención en medicina general, enfermedades respiratorias, manejo de enfermedades crónicas, planificación familiar y anticoncepción, medicina preventiva. Para citas o emergencias, contáctenos al 09 87 72 75 21 o visítenos en nuestro consultorio físico en la calle Convención de 1884 y Solanda. Atención las 24 horas y servicio a domicilio en la ciudad de Chimbo, San Miguel y Guaranda. Cordiales y atentos saludos, amigos y amigas. Para nosotros siempre es un placer inmenso poder compartir junto a todos ustedes la información de carácter política y social dentro de Guaranda, la provincia de Bolívar, Ecuador y también el mundo. Y es por eso que siempre les pedimos a todos ustedes que nos sigan a través de nuestras distintas redes sociales, a través de Infomedia 593 en nuestras páginas de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y por supuesto también en Threads y TikTok. Para nosotros hoy es un enorme placer en esta tarde haber hecho la invitación al doctor Marcelo Cárdenas Lorences para poder dialogar con él de los distintos temas que están aconteciendo en nuestro país y por supuesto, si nos alcanza también el tiempo para dialogar de situaciones que están sucediendo a nivel internacional, con sobre todo las leyes migratorias aprobadas por el flamante presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Así es que estamos esperando la conexión de Marcelo para poder empezar ya este diálogo y poder continuar. Está ya con nosotros el doctor Marcelo Cárdenas Lorences, abogado, emprendedor, ¿no? Él es bolivarense, tiene su negocio, su emprendimiento en la ciudad capital, activista político, ex candidato también a la Asamblea Nacional por la provincia de Bolívar, entre otras cuestiones. Marcelo, qué gusto poder dialogar a través de este medio, un placer inmenso para mí saludar a los tiempos con usted. ¿Cómo vamos? Buenas tardes. Buenas tardes, estimado David. Un saludo para la red de medios de Infomedia 593. Para mí es un gusto. Un abrazo a todas las personas que nos siguen a través de este medio y bueno, esperemos que los comentarios que hagamos el día de hoy sirvan, ¿no es cierto?, para que la ciudadanía vaya orientándose en función de la gran responsabilidad que tenemos el 9 de febrero, estimado David. Gracias, Marcelo. Arranquemos con el tema de los candidatos asambleístas en la provincia de Bolívar. ¿Qué análisis ha podido hacer Marcelo Cárdenas con respecto a los actores que están en este momento en la palestra pública, pugnando por alcanzar el voto de la ciudadanía y con ello poder llegar a la Asamblea Nacional? A ver, estimado David, eh, primero, ¿no es cierto?, tenemos una elección sui generis. Desde el noviembre del 2023 o antes del noviembre del 2023 tuvimos una elección por la muerte cruzada. Obviamente, acudir a las urnas en 18 o 17 meses es harto difícil, tomando en cuenta de que la gente, la ciudadanía, nos cansamos. Realmente a veces no entendemos el juego de la política y estos vericuetos como el de la muerte cruzada que dio al trasto, digamos así, de la basura al gobierno de Guillermo Lasso. Esto hace, obviamente, ¿no es cierto?, que la gente se vaya entendiendo el porqué de esta apatía. Usted puede ver en cualquier rincón del país, le digo aquí en Quito, en la misma Guaranda que visitamos permanentemente en la provincia, existe esta apatía y es producto de esto. Demasiados candidatos,
sobre eso en tan poco tiempo volver a elegir a presidente de la República y obviamente asambleístas. La Asamblea Nacional desde hace mucho tiempo atrás, estimado David, es una institución que sí que ha venido siendo golpeado sistemáticamente, no solo por políticos nacionales, sino por una política del nuevo orden mundial que lo que pretende es justamente destruir el Estado-nación. ¿Qué significa esto? En el corto plazo, David, algún rato estaremos debatiendo la necesidad de tener o no tener asamblea y algún rato, después de unos 20, 30 años, de tener o no tener presidentes en función de una política y de un proyecto global, ¿no es cierto?, del nuevo orden mundial. En ese contexto, le he explicado el porqué de la apatía y obviamente, ¿no es cierto?, ahora ya nos vemos centrados en las últimas 2 semanas o menos de 2 semanas a elegir asambleístas. Desde mi modesto punto de vista, yo pienso que de los candidatos que tenemos hoy para asambleístas por la provincia de Bolívar, hay una persona que creo que sin lugar a dudas por estructura y por méritos propios en la Asamblea Nacional tiene asegurado un puesto. Puede ser que vaya en primero, segundo o tercero, pero estará en la Asamblea del 2025 al 2029 y es la doctora Mariana Yumbay. Para mí, por estructura partidista, porque han venido colocando en los últimos tiempos no solo asambleístas, sino también manejan, usted sabe, la alcaldía de la ciudad más grande, del Cantón Guaranda, que es la ciudad más grande de toda la provincia de Bolívar, en donde se concentra aproximadamente algo más del 55% de la votación, de la población electoralmente hablando. Luego, obviamente, tenemos que hacer un análisis detenido respecto de la influencia que van a tener los candidatos presidenciales, en este caso el señor Daniel Noboa, y la Revolución Ciudadana con la señora Luisa González. Estas votaciones, obviamente, marcarán, pondrán sin lugar a dudas a un candidato o a los dos candidatos, dependiendo de la fuerza que cada uno vaya teniendo. Me atrevo a decir que está bastante cerca de ocupar un segundo, o el puesto no está en discusión, uno de los puestos es el señor Henry Bosques. ¿Por qué, David? Porque de las mediciones que se van desprendiendo, especialmente en la provincia de Bolívar, existe un voto fuerte hoy del actual presidente, candidato presidente, Daniel Noboa. Hoy, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede, David? Si en estos 15 días, ¿qué sucedería en estos 15 días, David? Si es que la gente se enfila en lo que se denomina el famoso voto útil y deciden apoyarle concretamente al señor Daniel Noboa. Pierde perspectiva la candidatura de la RC5, en este caso de la señora Luisa González, y a quién se vería ver más de esas posibilidades, a la señora Mireya Pazmiño. ¿Sí? Así un poco se va a ir moviendo. Yo le veo también con muy buenos ojos a otros actores políticos. En el caso del señor Diego Borja, que ya participara en el 2021 a la Asamblea, que me parece que quedó en un quinto puesto con una muy buena votación. Además de eso, hoy está respaldado por el alcalde Inti Yumbay. Esto es importante también manifestarlo. Y de las encuestas que he visto, está peleando un espacio. Otro de los candidatos, joven también, es el doctor Felipe González, que tiene una alianza con varias estructuras tradicionales de la provincia de Bolívar. Me parece que es Ciari, el otro es el Partido Social Social Cristiano, cristianos. y exactamente, son estructuras tradicionales. Pero obviamente la figura de él también está en la mirada del electorado bolivarense, tomando en cuenta, David, que participó ya en las elecciones terció en las elecciones para la prefectura, luego en el 2023 para ser asambleísta en este periodo del interinazgo, y hoy nuevamente se presenta. Entonces, tiene 3 participaciones electorales que hace que se visibilice. Eso no lo podemos negar. Aquí no es un tema de me gusta o me disgusta, es un tema de cómo se van ubicando. Ahora, David, no nos Entonces, olvidemos una cosa que me olvidé. Marcelo, en este sentido, a ver, usted más o menos estaría encasillando de que estaría entrando Mariana Yumbay, Henry Bosques por un arrastre de Noboa. ¿Y cuál sería más o menos el tercero? ¿Borja, Desde mi Pazmiño o punto de González? vista,
Yo de las informaciones que tengo, de las encuestas que he revisado, porque usted sabe que no se puede tener una confiabilidad No, extrema en para las nada. encuestas, pero estos nombres son los que van a definir el tercer puesto. Para mi entender, ¿no es cierto? Por ser nuevos, ojo, esto es importante, siempre nuevos, ¿no? La gente tiene esta expectativa en Diego Borja y en Felipe González. ¿Por qué son nuevos? Porque si bien es cierto, han participado en la contienda electoral, no han sido autoridades. En tanto que, por ejemplo, Mireya Pazmiño ya tuvo un paso de 2 años y pico por la Asamblea Nacional, la gente ya sabe de su actuación y probablemente tenga adeptos como detractores, ¿sí? Entonces yo veo, ¿no es cierto?, que en estas últimas 2 semanas la fragilidad electoral que tiene el Ecuador podría determinar que uno de estos tres ciudadanos ocupe el tercer puesto. Entonces, pero sin Entre lugar los a dudas, tres, sin lugar a dudas, entre los tres nombres, Marcelo, si usted hace de referencia de que Henry Bosch, con todos los problemas que viene teniendo el gobierno nacional, una, dos, con este así es. lastimoso cambio de camiseta que hubo de haberse pasado de la Revolución Ciudadana al partido de gobierno ADN y que por eso le ha traído también varios detractores al señor Bosch, porque hay que ver las redes sociales, las críticas que le hacen al doctor Bosch son bastante intensas por esta situación, que inclusive dentro de los mismos seguidores de ADN se puede visibilizar de que no están muy contentos con la candidatura del doctor Bosch. Pero bueno, hablemos de que va a tener un arrastre con el tema del presidente candidato Daniel Noboa. ¿No sería también ahí posible encasillarle con un poco de mayor posibilidades a Mireya Pazmiño que a Borja y González por el arrastre también de la candidata Luisa González? Porque entendemos de que a segunda vuelta van a ir los dos. Luisa y Novoa. Eh, Estoy de acuerdo, es que estoy de acuerdo. Acuérdese que yo le dije de que al principio de mi análisis yo le había dicho de que eran los arrastres presidenciales, pero en estas 2 últimas semanas, ¿sí? Se están definiendo ya los puestos, David. ¿En qué sentido? Mire, por ejemplo, en el caso de Mariana Yumbay, en la perspectiva que tiene la ciudadanía de cuál ha sido su actuación frente a la del señor Javier Bosques, es positiva la de la señora Mariana Yumbay. En la actuación versus Juan Carlos Camacho, es positiva la de la señora Mariana Yumbay. Es más, Juan Carlos Camacho tiene una percepción de ser un mejor diputado, inclusive, ¿no es cierto?, que el mismo señor Henry Bosques, pero lamentablemente esto se mueve así, David. Es la necesidad de la gente la que hace que se tape la vista, se tape los oídos y diga, bueno, con este señor probablemente acceda a un puesto público. Esto es así, David, Mm. lastimosamente así. Y es esta succión la que le favorecería por segunda ocasión, David. Mire, por segunda ocasión. La primera, acuérdese, en ese cambio brusco, tosco, grosero del señor Bosques, que saltó de un movimiento de centro izquierda a un movimiento ni siquiera de centro de derecha, sino de derecha pura. ¿Sí? Mm. Y la ciudadanía, si usted ve los análisis, tiene, ¿no es cierto?, resistencia, pero es una resistencia urbana. Y esto hay que tomarlo en cuenta, David, urbano. Pero en la provincia de Bolívar hay una gran votación, ¿no es cierto?, que es marginal, que es rural, en donde justamente el análisis político ya no cabe. Ahí lo que se mide es la satisfacción de las necesidades y el potencial que un candidato presidencial me puede beneficiar en función de cumplirme servicios y obras. Chao, David. Chao, no hay más. Y eso es lo que se define en estos segundos pasos. Entonces, la primera posibilidad dentro de la lógica es, ¿no es cierto?, Mariana Yumbán, el arrastre de Daniel Noboa y obviamente también el arrastre de Luisa González. ¿Por qué? Porque la Revolución Ciudadana es la segunda estructura en la provincia de Bolívar orgánica que tiene políticamente nuestra provincia. La primera es Pachacuti, le duela a quien le duele.
por la influencia que ha tenido en el último tiempo y la forma sistemática que ha conseguido las cosas, sistemática. Tenido alcaldías, varias alcaldías, prefecturas, concejales, presidentes de las juntas parroquiales y obviamente asambleístas, ¿sí? La Revolución Ciudadana en nuestra provincia ha tenido picos, pero tiene una constante. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la provincia? Bien, la provincia, especialmente Guaranda y las capitales cantonales, reclaman un remozamiento de los cuadros políticos. En ese remozamiento, ¿quiénes son los que tienen chance? Pero que hasta el día de hoy no se han mostrado diferentes. Han perdido una gran oportunidad. ¿Quiénes son los nuevos este remozamiento? Y ahí justamente entra, ¿no es cierto?, en la visión del electorado, el señor Diego Borja y el señor Felipe González. Ellos son los nuevos, pero desgraciadamente, le insisto, sí, desgraciadamente, no se han mostrado diferentes. ¿Por qué? Porque son ellos los que están peleando en espacio. Henry Kronfli, del Partido Social Cristiano, quedará mucho más abajo de la votación de Felipe González. El señor Diego Borja no tiene candidato presidencial, no tiene ese rato presidencial, entonces está peleando, ¿no es cierto?, con la estructura del movimiento más del alcalde Iti Yumbay, que debería estar preocupado, Andrés, perdón, David, preocupado. ¿Por qué preocupado? Porque esta es su segunda participación electoral fuera de su participación como alcalde, sería su tercera participación en la cual él no ha podido apuntalar concretamente su movimiento. Debe estar muy preocupado. A él, en caso de no ganar el señor Diego Borja, debería preocuparle. Si aspira a ser reelecto al menos alcalde de la ciudad de Guarán, preocuparle no ganar en las urnas, porque ya es su movimiento el que se vuelve prácticamente ya no orgánico, sino otro movimiento caudillista. Si no es él, no endosa votos. Entonces, yo creo que por ahí vamos, David. Yo de estos 5 candidatos que yo le he anotado, las encuestas dicen, ¿no es cierto?, que del señor Bosques, Borja, Yumbay, Pazmiño y González estarán los 3 asambleístas. Bien. Factor importante, Marcelo, la chequera y el aparataje que están utilizando los GATS, que quiera que no, lo están utilizando, tanto el municipio como la prefectura para sus candidatos. Hoy por hoy podemos ver una campaña bastante millonaria que se está llevando acá en la provincia de Bolívar. En ese sentido, yo creo que, por ejemplo, Borja le lleva ahí una gran ventaja al candidato Felipe González, por la chequera, por un lado, y por el aparataje del municipio. Punto de inflexión también hay. Bueno, estimado David, hay 2 tipos de cosas que tenemos que medir. Mire, atrás de la candidatura de Diego Borja, ¿no es cierto? Él maneja ya un voto personal, llamémoslo así, recursos propios y también los recursos que salen. Aquí no nos podemos hacernos los locos porque la política es así. Y el Consejo Nacional Electoral, además de eso, lo permite. Cuando debería prohibir, lo permite. eh, Fondos, digamos así, personal del GAT cantonal que está atrás de esa candidatura. Pero del otro lado, también para ser justos, ¿sí? Ahí tenemos estructuras partidistas en donde está el señor Coloma, alcalde de la ciudad de San Miguel. Estamos toda la estructura del señor Pachala, ¿sí? Entonces, si usted ve, si bien es cierto, hoy aparentemente habría una desigualdad, pero ya cuando usted se pone a equiparar de que también habrán recursos, personal del GAD de San Miguel apoyando a Felipe González, personal y gente que fuera apoyada, puesta en su momento por el señor Pachala, se van equilibrando. No son tan sueltos, no están tan huérfanos los 2 candidatos, estimado David. Marcelo, usted fue candidato a la Asamblea Nacional en algún momento, si no mal recuerdo, por Pachacutic. ¿Cuánto cuesta Uh-huh. una campaña para asambleísta en la provincia de Bolívar? Está fuera del cálculo, David, está fuera del cálculo que de una forma perversa lo contempla el Consejo Nacional Electoral. Se estima que una campaña para asambleístas no debería costar, de acuerdo al Consejo Nacional Electoral, creo que $18,000. Y eso es una falacia, le cuesta más, David.
y son recursos propios. Eso es una mentira. ¿Por qué? Porque no hay control, porque se hacen de la vista gorda. Todos los presidentes en su momento de la Junta Electoral, que desde hace rato viene siendo manejada por los partidos tradicionales, en su momento la Revolución Ciudadana, en otro momento el Partido Social Cristiano, ahora le ha tocado, no sé cómo, Acción Democrática Nacional. Para la gente que no sabe cuál es Acción Democrática Nacional, es la estructura partidista 7 del partido del presidente Noboa. Hoy, ¿no es cierto? Hoy están ellos, en este caso la Junta Electoral, dirigida por miembros de la lista 7 del señor Henry Bosques. Entonces, cuando no hay control, puede ser de que cueste 50,000, como puede llegar a costar 100 o 200,000, la cantidad, porque no hay control, pues, David. Lo que Sí, el no hay control. candidato O sea, es pueda fácil ver, gastarse. mire, y ahí está el problema. Ahí está el problema, porque son esos extras de dinero los que van marcando el ritmo justamente estas 2 últimas semanas. ¿En dónde? Compadrazgos, fiestas de los Taita Carnavales, acabamos de pasar el final del año, las estructuras que se comienzan a mover en los 7 cantones, las sedes que hay que inaugurar, el personal que usted tiene que tener en las sedes, no son gratuitas. Los carros se mueven con llantas, gasolina, perdón, y con choferes, con conductores. Eso cuesta, David. Entonces, candidatos, por ejemplo, como el señor García, que me parece que está por Sociedad Patriótica, frente a este tipo de chequeras está en completa desigualdad. No tiene absolutamente ningún chance. ¿Y para qué No tiene participa? ningún chance. Frente al... Es que desgraciadamente me imagino que imbuidos en esta sana aspiración de querer representar a la provincia, a lo mejor nos autoengañemos. Pero la realidad, la experiencia le va dando esto. Si no está apadrinado por una estructura partidista como Pachacuti, como en este caso la Revolución Ciudadana, como el mismo ADN, prácticamente es un saludo a la bandera. En Perdón. su momento, el Partido Sociedad Patriótica tenía una infraestructura bastante grande, no solamente en la provincia de Bolívar, a nivel nacional. ¿Qué pasó con toda esa infraestructura de Sociedad Patriótica? Eso le pasa a los movimientos políticos que no han tenido un desarrollo doctrinario en donde se hacen estructuras políticas para llegar a la presidencia de la República. En su momento ya lo vivimos con Unidad Republicana, acuérdense del arquitecto Sixto Durán Ballén. Han habido partidos como la Democracia Popular que ya no existen, en donde no hay desarrollo, mire, donde no La hay misma desarrollo izquierda democrática. orgánico, donde no hay bueno, la izquierda democrática supervive, porque en su momento la izquierda democrática era la naranja mecánica, acuérdense, sí, con el doctor Rodrigo Borja, que era un gran organizador de partidos políticos, el mismo que le llevó a ser presidente, y en nuestra provincia tuvieron una influencia de no menos de 20 años. ¿Mm? Tuvieron alcaldes, tuvieron prefectos y tuvieron diputados, porque antes se llamaban así, y no eran asambleístas, sino diputados. Las Ujú. funciones eran las mismas, pero tuvieron. Entonces, estas estructuras que no se han logrado consolidar hacen que sean partidos coyunturales, como el de creando oportunidades del presidente Lazo. Ya no hay. Sin Lazo ya no hay partido político. Y probablemente, escúcheme David lo que le estoy diciendo, es lo que le va a pasar a Acción Democrática Nacional en el supuesto no consentido de que el presidente Noboa no gane la presidencia de la República, no gane, se acabará Acción Democrática Nacional. Y lo mismo le va a suceder, el momento en que el correísmo deje de tenerle a Rafael Correa como su máximo líder. Eso es lo preocupante, David, para todos los ecuatorianos, que no hemos logrado en estos 40 y pico años de democracia organizar movimientos, partidos y movimientos y estructuras políticas diferentes. ¿En dónde? La organización de los mismos, la capacitación, escuelas permanentes de formación política, creen nuevos cuadros. Este es el mal de los ecuatorianos. ¿Usted se imagina a una revolución ciudadana sin Rafael Correa? Mire, ya pasó. Alianza País, que era el movimiento del economista Correa, Marchó. se escindió. Y exacto. ¿Qué pasaría si Rafael Correa un día de estos dice, o que Dios no quiera, porque ese no es mi sentimiento, ¿sí? No es mi sentimiento,
¿sí? Desaparece. Se acaba la Revolución Ciudadana. Se acaba todo lo que se construyó, porque los movimientos en el Ecuador y en América Latina se han vuelto estructuras caudillistas, Bueno, más no orgánicas. y en eso tiene toda la razón, Marcelo, porque, por ejemplo, en el debate presidencial, eh, la figura que estaba ausente, pero totalmente presente, era Rafael Correa Delgado en boca de absolutamente todos los candidatos. Era como que Rafael Correa estaba de candidato a a la presidencia, entonces aparentemente no se puede salir del tema Rafael Correa para propios y extraños. Ahora, un poco para ir avanzando, Marcelo, por cuestión de tiempo. David, Sí, el fenómeno Rafael Correa, la historia del Ecuador lo tiene que recoger con la historia de Gabriel García Moreno, la historia de Eloy Alfaro, en los últimos tiempos, ¿no es cierto?, la historia de Velasco Ibarra, Velasco ¿sí? Ibarra. Y ahora es Rafael Correa. O sea, nadie puede negar la influencia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el velasquismo no había sin Velasco y el correísmo no hay sin Correa, a diferencia de estructuras fuertes como por ejemplo el liberalismo en Colombia, ¿sí? Que sobrevivió a la muerte de Eliezer Cárdenas y ha tenido la posibilidad de renovarse. Ahí está la gran diferencia. Tenemos que aprender a institucionalizar nuestra democracia. Lo Esa es la mismo gran pasará diferencia, David. con el Partido Social Cristiano, Marcelo, porque, a ver, el Partido Social Cristiano era León Febres Cordero. Luego, lógicamente, tuvo en Jaime Nebot su gran representación, ¿no? Pero ya fue en decadencia. Luego, algo quiso hacer Cintia Viteri, pero totalmente borrada de la historia, ni los mismos social cristianos creo que le quieren a Cintia Viteri. Entonces, en el momento también que desaparezca Nebot, desaparecerá el Partido Social Cristiano porque no hay una cabeza visible que esté ahí, por ejemplo. Mire, acaban de perder el poder ya político en la provincia del Guayas. Alcalde y prefectura le pertenece hoy por hoy a la Revolución Ciudadana. El mito de Nebot se desvanece. ¿Por qué? Porque es un dirigente que no ha estado a las alturas de las circunstancias. No ha asumido el reto de jugarse por su partido, por su país, el cual sí se ha jugado por él y no aceptó ser candidato nuevamente a la presidencia de la República. En otras palabras, ¿sí? Han sido individuos envanecidos en el poder que no han querido mancharse. A diferencia, por ejemplo, del mismo Rafael Correa, que es un tipo que está luchando, que está peleando, que no importa lo que le digan, pero él está permanente en la lucha social. Porque para ser dirigente político no hay renuncias, no hay jubilaciones, estimado David. Marcelo, algo que se me estaba quedando un poco. Eh, usted ha visto, usted permanentemente está visitando nuestra ciudad, ¿no? Como gran guarandeño que es. ¿Qué le parece? ¿Cómo está nuestra ciudad? Mi visión. Yo veo una ciudad completamente destruida, las calles destruidas, desorganizada totalmente, los mercados son una porquería, el camal es una porquería, el tratamiento que hay de los alimentos, de los cárnicos en los mercados es una porquería, basura por todo lado. Y bueno, lo único que se ha hecho es medio pintar una, dos, tres cositas por ahí. ¿Usted cree, Marcelo, que Yumbay le suma o le resta votos a Borja? Bueno, yo realmente pienso, ¿no es cierto?, que, que Diego Borja inteligentemente ha sabido diferenciar su campaña, le he visto, o sea, me parece que ahí estratégicamente a lo mejor se pusieron de acuerdo en que sea él el candidato e Iti Yumbay le vaya ayudando de otra forma, porque no se les ve Es que no casi pueden. juntos, pero entiendo que casi juntos, o sea, me está dando la razón. Pero lo que yo le puedo decir que le ha costado, ¿no es cierto?, a Inti Yumbay dentro del manejo de su alcaldía es la falta de racionalizar, de entender y comprender que administrar una ciudad tiene que hacerle que se despoje de heridas y rencores del pasado. Le cito, ¿cuántas obras calculadas, planificadas en desarrollo le dejó el exalcalde Medardo Chimbolema? Pero oh sorpresa, han quedado en el olvido
muchas de ellas inclusive, acuérdense que devolvieron el terreno donde se iba a construir el terminal terrestre de la ciudad de Guaranda, obras que fueron planificadas, obras en las que hubo gran inversión humana, inclusive intelectual, desarrollo, tuvieron juicios, etcétera, un día por un plumazo, porque no estoy de acuerdo, no institucionalizo la política pública. Entonces, miren, a Guaranda todavía tenemos este rezago, que lo que ha hecho mi antecesor no vale. Yo siempre estoy inaugurando obras. Cuando lo que tenemos que hacer y decirle a la gente, ¿no es cierto? Que vamos a hacer esos alcaldes que en los primeros, no sé, 18 meses vamos a concluir la obra de nuestros antecesores. Y le vamos a dar nuestra característica a eso, pero no la vamos a destruir, no la vamos a letargar. Y que luego vamos a construir todo ese modelo que aspiramos que el que venga, ¿sí? Continúe con esa obra. Entonces, no tenemos que tener miedo. Esto, mire el lado inclusive al Ecuador. ¿Cómo puede usted ir entendiendo, ¿no es cierto? El odio del presidente Correa haya permitido que se desinstitucionalice, por citarle, la política criminal y de represión y de control inclusive de la seguridad. Ahí están las consecuencias. Ahí están las consecuencias. Un pueblo migrando, un pueblo arrinconado, encarcelado en sus propias casas, con miedo, ha hecho, ¿no es cierto?, que la falta de esta política pública, ¿no es cierto?, esta lógica de entender que el país es de todos, que no era de Rafael Correa, que debíamos que la mejor forma, si es que queremos rebasarle a Correa, es haciendo 2 veces mejor de lo que él hizo. Sí, queremos sacarle del panorama electoral, hagamos mejor de lo que él hizo, punto, se acabó. Pero no lo han podido hacer, ¿por qué? Porque han privilegiado intereses netamente personales, ¿sí? ¿Había que luchar contra la corrupción? Por supuesto que sí, pero de ahí a desinstitucionalizar, lo mismo que pasa tanto en la alcaldía como en la prefectura de la provincia de Bolívar, es nefasto para la provincia. ¿Por qué? Porque no nos podemos dar el lujo, una provincia con recursos tan exiguos, tan escasos, de paralizar obras, de detener proyectos que ya le costaron al presupuesto de cada una de esas entidades ingentes recursos, dejarles ahí porque es la obra de mi antecesor. No, eso hay que saber diferenciar. Podemos ser opositores a muerte del exalcalde, del exprefecto, pero lo fundamental es lo objetivo y lo importante de eso. Eso le pasa la cuenta a Inti Yumbaki. No entender que algún día el poder es efímero y lo que insiste te van a hacer. Y debe dar mucho dolor, que esos 4 años pasen casi desapercibidos. Que pasarán desapercibidos, estoy completamente seguro. Marcelo, ¿Daniel Noboa o Luisa González? Leonidas Issa. En caso de una segunda vuelta. No creo que va a tener una importante votación. O sea, estoy de acuerdo en eso, ¿no? Pero centrémonos a lo que va a suceder, a lo que va a pasar en el país, porque van a ir Luisa González y Daniel Noboa. No les va a alcanzar a ninguno de los dos para ganar en primera vuelta. Van a ir los dos a segunda vuelta. Y esa es mi pregunta. ¿Noboa o Luisa González? Para no evadir, estimado David, porque yo no soy hombre que le guste evadir, pero responsablemente le voy a decir que le voy a aceptar una segunda entrevista para ahí sí contestarle concretamente, pero al día de hoy, ¿qué pasa, David? Yo le hago la siguiente pregunta. ¿Qué pasa, David? Si en esta primera vuelta electoral gana Daniel Noboa. En una sola vuelta. Hay, hay, hay una probabilidad, no le digo que eso va a pasar, yo no estoy por Daniel Noboa, pero hay una probabilidad de las encuestas que se van leyendo, del voto útil. David, ¿qué pasa? Y en estas 2 semanas que resta, hasta el 9 de febrero incluir, pasa un hecho sui generis como el de Fernando Villavicencio y a lo mejor Andrea González alza con la presidencia de la República. David, pero ya pasó. El señor Daniel Noboa no era nadie en la contienda electoral del 2023. Perdóneme, podría tener el dinero del mundo que lo tiene. Eso no está en discusión. Sí, eso no está en discusión, pero no era nadie. Las alternativas al poder ahí se llamaban Yacu Pérez, era Luisa González,
era Otto Sonnenholder, los que peleaban el acceso a la segunda vuelta electoral. La muerte de Villavicencio y el manejo del postdebate. El postdebate, David, se lo maneja con muchos recursos económicos, en donde se empieza a reproducir fragmentos de 15, 30 segundos exagerados, 1 minuto, 1 millón de veces, 3 millones de veces. La gente dice, no, no, este es el candidato ideal. Le inducen al electorado y ahí le tenemos a Daniel Noboa de presidente de la República. Entonces, David, cómo nos ponemos este ratito? Las medias, ¿cómo nos ponemos primero los zapatos y luego las medias? Dejemos, David, que la primera vuelta electoral se realice, insisto. El voto, mire, yo tengo un dato que es importante. Mire, el 33.2% del padrón electoral está entre 19 y 34 años. El 33%. El 26.3% va de 35 a 49 años. Los dos sumados casi hacen el 60%. Ellos son los que mayoritariamente van a definir. Pero mire, yo voy a apelar a algo que es diferente. El 18.2% es gente de mi edad, de 50 para arriba, ¿sí? Es el 18%. Este voto consciente, probablemente, David, ¿sí? Es el voto útil. El que dice, a ver, ni el que me está gobernando, ni los que no me gobernaron, probablemente me voy por una tercera opción. Sumado a un incidente, un hecho, vea, todo puede pasar porque ya lo inimaginable ha pasado. Han detenido a delincuentes, de pronto se matan a un presidente, a una vicepresidenta, a algún familiar de algún candidato y cambia el panorama. ¿Qué pasaría, David, si es que mañana se hacen públicas? Se me ocurre el teléfono celular ya no de Fernando Villavicencio, porque eso ya es público, pero de pronto se hacen, se destapa, por ejemplo, la red, ¿no es cierto?, de la computadora que ya tienen en las manos de hace algún tiempo del señor Jorge Glass. ¿Qué pasaría? No queda otra vez, igualito que cuando se destaparon los chats de Villavicencio, no quedó títere con cabeza. No queda títere con cabeza. Entonces, mire, estas cosas pueden pasar. Estas cosas están ahí. ¿Qué pasa si el día de mañana cometen un lapsus politicus? ¿No es cierto? Nuevamente el señor... sí, está bien el audio. Sí, sí, estamos perfectos. ¿Qué pasa si que cometen un lapsus políticos nuevamente el señor Patiño y dice que él es el mensajero que de ganar Luisa González va a regresar Rafael González y la gente va a regresar Rafael Correa y van a liberar a Jorge Glass? Y hoy eso es contraproducente porque la gente no quiere que suceda eso. ¿Qué pasa si la señora Marcela Guiñaga, como consta, sigue haciendo campaña a favor yo creo que de Daniel Noboa, no de Luisa González? Eso está pasando, hay una ruptura interna. Hay que ver, estas cosas, sí. Estas cosas pasan en política, y le insisto, de una persona que se alzó con la presidencia del Ecuador de la nada, porque era el penúltimo. Todos los sondeos le daban el penúltimo. Es más, mire, era tan penúltimo este señor que escogió a la que pasó por la esquina para que sea vicepresidente. Y ha violentado la Constitución y el Ecuador en pleno ha hecho caso omiso, incluida la misma oposición. Ahí hay coautores de estos silencios, que es la misma Revolución Ciudadana, porque en su momento le apoyaron. Y así no se hace país. O eres o no eres. O eres mi amigo o no eres mi amigo. Pero aquí no podemos tener estos matrimonios falsos, estos matrimonios arreglados, en donde el día nos tomamos de la mano y en la noche dormimos, no en cuartos separados, en casas separadas. Como todo buen matrimonio, ¿no? Marcelo, tomo la palabra la próxima semana nuevamente, la invitación, misma hora, por el mismo canal, por favor, porque a mí sí me interesa saber cómo va a votar Marcelo y para profundizar algunos temas más. La participación del doctor Marcelo Cárdenas Lorences, amigos y amigas, al cual le estaremos pues molestando la próxima semana para poder seguir dialogando. Un diálogo bastante constructivo, el cual hemos podido sostener esta tarde. Muchísimas gracias, Marcelo. Que la pase bien.
Gracias, David. Un saludo para la red de medios Infomedia 593, para usted, David Andrade, y para toda la gente que nos ha escuchado. Buena tarde. Abrazo grande, Marcelo. Bien, amigos y amigas, estamos llegando a la parte final de esta entrevista. Solicitarles nuevamente que nos sigan acompañando a través de nuestras diferentes redes. Infomedia 593. Hasta la próxima.